El padre Guillermo Marcó es católico, Omar Abud es musulmán, pero si digo algún error, ustedes me corrigen. Y por supuesto agradecer también a Lucas Romero, nuestro vicegobernador. Bueno, bienvenidos esta noche, ¿cómo están? Bueno, y gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muy interesante lo que va a pasar mañana en Oberá, empiezo por vos, Lucas, porque tiene que ver con este debate interreligioso sobre nada menos que la inteligencia artificial. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se llega a esto? Bueno, la verdad que un honor para nosotros recibir a los máximos exponentes del Instituto de Diálogo Interreligioso en la ciudad de Oberá, nada más y nada menos que la zona centro de la provincia. Y esto se da en base a una visita que hemos hecho en Buenos Aires y bueno, planteaba la necesidad de hacer algo juntos con la provincia, una charla, un debate, o sea, un evento en conjunto, remarcando la importancia del diálogo, que es lo que siempre nosotros hacemos hincapié. Y la verdad que la alegría que tengo, la expreso públicamente, que hayamos concretado en tan poco tiempo y que no haya quedado solamente en palabras, ¿no? Como muchas veces puede suceder, y hoy están acá visitándonos, recorriendo nuestra provincia y haciendo un fuerte hincapié en los aspectos éticos de la inteligencia artificial, pero obviamente, ¿no?, primando como la construcción de todo tipo de sociedad, el diálogo ante todo. La inteligencia artificial, un concepto relativamente nuevo, que ha invadido de pronto nuestras vidas y más vale que nos pongamos a tono, o sea, o la adoptamos o nos pasa por arriba. Eso leí por ahí, ¿no? O la adoptamos o nos pasa por encima y nos quedamos al costado. ¿Cuáles son los, no sé si preguntarlo bien, cuestionamientos, temores, dudas que, por ejemplo, a la Iglesia Católica le genera el auge y la irrupción de la inteligencia artificial? Es muy interesante, el Papa Francisco cuando estuvo hace poco en el G7 con principales mandatarios del mundo, le pidieron que hiciera una exposición sobre este tema, ¿no? O sea, los presidentes también estaban inquietos acerca, y lo han manifestado muchas personas que se dedican a la tecnología, como Elon Musk también, y sí. bueno, ¿qué es esto, no? ¿Cómo digamos, la gente, por un lado, vos comentabas antes de iniciar el programa, le tiene miedo, es decir, este iconito que apareció en esta famosa red social, ¿qué es? ¿Lo puedo evitar? ¿Cómo lo uso? ¿No? La gente, por un lado, está como temerosa, mucha gente, los de nuestra generación sobre todo. Es una herramienta, es muy interesante. El Papa propone, digamos, que digamos, siempre los avances tecnológicos son un triunfo de la humanidad, un triunfo de la cultura, de la sabiduría, pero como toda herramienta hay que saber usarla para que en definitiva no termine, digamos, siendo contraproducente para nosotros, ¿no? Omar, esto que dice el padre, saber usarla, está bien, pero yo puedo saber usarla, el tema es que a veces la inteligencia artificial, si tiene vida propia, por más que yo la sepa usar, pueden pasar cosas, ¿no? Y pregunto si ese es un poco el resquemor o el gran temor a que la inteligencia artificial directamente nos pase por arriba, ¿no? Claro, de lo que se vislumbra la historia de la humanidad ha tenido una cantidad de cambios, o sea, a lo largo de los siglos conocidos y lo que se ha registrado en la historia, obviamente hubo herramientas evolutivas. Ahora, esta herramienta, ¿cierto?, y esto es una opinión personal, me parece que va a superar a todas las herramientas que hemos conocido, en términos que tiene otro tipo de características. O sea, nosotros lo charlábamos hoy en Silicon, ¿no es cierto?, que los humanos siempre han tenido la tendencia a construir extensiones del cuerpo, una taza, un cuchillo, un tenedor. Esto es completamente diferente. Si bien no hay un divorcio específico entre la idea de Islam y ciencia, ¿no es cierto?, ciencia aplicada, me parece que esto, ¿no es cierto?, al tomar quizás en una de las centralidades la cuestión de la palabra, el conocimiento humano, la velocidad diferente a la que se desplaza, la cuestión progresiva en términos de su crecimiento, no solamente necesita un debate de características de utilización, sino también un profundo debate ético. No lo hemos hecho con el medio ambiente, y así lo hemos ido. Y está bien tener mucha confianza en la ciencia, en los progresos, en los avances, pero también sabíamos que la cuestión del cambio climático era un debate ético desde el primer día. Lucas, quiero que intervengas en esto, porque estamos hablando de un debate interreligioso y lo que las iglesias o los credos tengan para decir sobre algo que por lo general no nos ha generado mucha resistencia. Nosotros aceptamos la inteligencia artificial sin mayores problemas, a lo sumo no la entendemos y queremos entenderla, pero no la cuestionamos.
es importante cuestionar a veces algunas cosas o plantearse algo un poco más arriba, ¿no? En realidad, nosotros hacemos uso de y quizás sabemos que lo que estamos haciendo o pretendemos saber, pero no sabemos qué hacen con nosotros o qué quieren hacer con nuestros datos. Un poco eso era parte de la charla que hoy tuvimos en Silicon con el la privacidad. La privacidad. La privacidad y el uso de la información también como un negocio. Y uno puede estar usando, que es una red social, con un fin de compartir una foto, pero en realidad estás compartiendo un montón de cosas. O sea, hoy hablamos del escaneo del Face ID, del teléfono, del escaneo del iris. Yo que recién justo llego del viaje a San Francisco y nos presentaron esa tecnología. No sé, de los autos inteligentes que se manejan solos. O sea, hay una cantidad de información que parece normal y va a aparecer y cada vez más, como dice Omar. Claro. Pero, ¿y qué saben de nosotros? ¿Y qué pueden hacer con lo que saben? ¿Qué querías decir, Tepi? No, y algo que tiene que ver mucho con lo que haces aquí en el programa, que es el tema de fake news, el tema de imágenes. Por ejemplo, apareció hace poco la imagen del Papa con una campera blanca. Sí. Era una imagen creada por inteligencia artificial. Entonces, vos podés hoy hasta imitar por los registros de voz. Cuando vos dejás de mensajes de voz, la inteligencia artificial puede con tu voz armar mensajes. ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, usa esa voz para un secuestro, ¿no? Es decir, mamá, estoy, me están reteniendo, pagá tanta plata, y el registro de voz. Entonces la veracidad, la verdad es un tema como muy complejo con el tema de la inteligencia. Eso es apasionante, porque yo puedo hacer esto, ponerlo al Papa con, no sé, con una campera o arriba de una moto. Sí, bueno, es parte de mi libertad. Yo prefiero verlo así, es parte de mi libertad. El tema es que hay mucha gente que cree que el Papa realmente usa una campera y anda en moto. Te estoy dando un ejemplo burdo, pero realmente, ¿en qué momento podemos empezar a diferenciar la realidad de el tema que te hace dudar de lo que ves. Antes la imagen, de lo que ves. Bueno, si yo veo esta foto, entonces esto es cierto. Claro. Y ahora no sé si es cierto. ¿Qué cuestiones? Justamente está muy relacionado también con el valor que le damos hoy a la verdad. Tenemos la tendencia, ¿no es cierto?, obviamente a centrarnos más o a dar por cierto aquello que creemos. En una época que es extremadamente individualista, que tiene el marco de la virtualidad, es parte de nuestro día a día, ¿no es cierto? Entonces, el lugar de la verdad, en esto que comentaba Guillermo, en esto de disimulable, puede de alguna manera sugerir algún desprecio por la verdad o por lo menos un ocultamiento. Pero obviamente, hay que estudiarlo, trabajarlo, ver cuál es el beneficio por la comunidad. Hoy estuvimos en Silicon en la tarde y lo repetía, y no es solamente la experiencia tecnológica. Estuvimos sentados en una mesa donde había un multiabordaje. O sea, el multiabordaje estaba dado por aquellas personas que se dedican específicamente a generar desarrollos a partir de la herramienta de inteligencia artificial con su velocidad y sus bondades, personas que están pensando en la cuestión psicopedagógica en relación de la instrumentación hacia la enseñanza, abogados que ven también la cuestión del marco legal, por supuesto científico, y en la mesa surgió la cuestión de cuál va a ser el debate ético de esto. Hay un tema sobre el cual la Iglesia Católica ha trabajado muchísimo y los papas, que es el tema del trabajo, la cuestión laboral. Vos has hecho televisión muchos años. Sí. Mucha televisión. ¿No sería de extrañar que el día de mañana aparezca un cura en televisión que no es un cura? En realidad es un avatar. Es un avatar hablando seguramente más entretenido. No, o sí, pero no es un cura. O sea, es un avatar que va a decir cosas seguramente muy coherentes, pero no es un ser humano, no es una persona. Ese también es una posibilidad cierta y de hecho ya está pasando, ¿no? No, y esto que señalás vos del tema del trabajo, sin duda que es un tema, digamos, que preocupa, porque todos, por ejemplo, nos enganchamos mucho durante la pandemia, bueno, estas bondades de trabajar en casa. Aquí es algo maravilloso lo que están haciendo con los jóvenes, que la posibilidad de por ahí trabajar para el extranjero en casa. Pero bueno, ¿cuántos trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial? Muchas veces en casa se pierde lo que antes era el ambiente laboral, el compañero de trabajo, el tema comunitario, ¿no? Que es algo que, bueno, digamos, a veces uno ve, no sé, 5 personas sentadas en una mesa en un restaurante y están las 5 con un teléfono y no se están ni siquiera mirando ni hablando entre ellos porque estamos presos de esta tecnología, ¿no? Entonces, bueno, el trato humano, me parece que hoy lo poníamos sobre la mesa también en la charla en Silicon. Creo que las tradiciones religiosas tienen para reivindicar, y nosotros desde el Instituto del Diálogo venimos trabajando hace 25 años, los tres juntos, el Danny Goleman, que hoy no está, llega mañana, Rabino Danny Goleman. Creo que
aclarar que esta es la especificidad nuestra, digamos, la posibilidad de ser tan diferentes, representar tradiciones tan distintas y sin embargo poder dialogar, ¿no? En eso quiero centrarme, porque lo de inteligencia artificial es apasionante, pero esto me llama la atención. Este diálogo interreligioso, falta el rabino que va a estar mañana, en un mundo donde hay guerras religiosas, donde hay toda una teoría que dice que en realidad estamos viviendo casi la época medieval, donde una religión intenta imponerse a la otra para dominar el mundo, y de pronto tenemos acá en Misiones, o en la Argentina, un católico, un musulmán, un rabino que buscan coincidencias. Y a propósito pregunto, ¿por qué eligieron Misiones? Porque Oberá, ¿tiene que ver con algo de esto? Porque nos invitaron. No, principalmente por la eso. hospitalidad de la provincia, sinceramente. Los grupos interreligiosos, desde la fundación del IDI, que es un instituto fundado por inspiración del hoy Papa Francisco, en un trabajo que comenzamos justamente en el estudio de las causas que provocan los fundamentalismos y algunos tipos de integrismos. El instituto originalmente tenía que ver con esto. Nos da la pauta de que nosotros lo venimos diciendo hace mucho, no hay Argentina posible sin diálogo. ¿No es cierto? El camino dialógico es un camino que tiene que ver con el tipo de educación que vos le das a la persona. ¿Vos la educás para el diálogo o la educás para el fundamentalismo? ¿Sí? Y también no son solamente nuestras religiones monoteístas de tradición abrámica, sino también que el proceso de religiosidad, ¿no es cierto?, y el proceso de fundamentalismo también se ha trasludido y se ha trasladado a muchos ámbitos, a veces en algunos lugares a lo económico, y en un mundo donde bien decís, ¿no es cierto?, donde existe la presunción de algunas guerras que tienen características en la identificación identitaria de religiosidad, nosotros en la Argentina, ¿no es cierto?, todavía podemos conservar un modelo, porque tenemos una cantidad de defectos, una cantidad de diferencias, pero en esto no. Y esto es una construcción de características preventivas. Van a estar en Oberá. Oberá tiene una característica única en el país. Multicultural, Oberá, ¿no? Multicultural, multireligiosa. No sé cuántas religiones, cuántos cultos hay en Oberá. De verdad, es un fenómeno impresionante, ya lo van a ver. La cantidad de religiones que conviven en paz. La cantidad de nacionalidades que conviven en paz. Y esto no sucede en un mundo donde, lamentablemente, de la globalización volvemos otra vez a que cada país se recluya en sí mismo. Han resurgido los nacionalismos y las guerras por cuestiones territoriales, religiosas y políticas. Había un retroceso ahí, ¿no? No sé cómo lo ves. Y especialmente porque los musulmanes tienen muy mala prensa, ¿no te molesta eso? No, o sea, es decir, me molesta que tenga mala prensa, claro, por sí, supuesto. Sí. Es un todo indefinido porque en general la tendencia también con visiones que tienen diferentes lugares es un estudio de lo particular a lo general. Lo que no hay que perder de vista es que los musulmanes son casi 1.700 millones de almas en el mundo. Así es. Correcto. Entonces, si, ¿no es cierto?, un 1% de esa cantidad tuviese una actitud violenta, concretamente el mundo sería un lugar bastante más complejo. Ocurre, sí, que en la cuestión de redefinición identitaria hay una visión del otro, no producto a veces de la religiosidad, sino también tiene que ver, depende del lugar de la tierra, por ejemplo, con las inmigraciones hacia Europa, ¿no es cierto?, con encuentros culturales que no se dan, producto también, si observamos la historia, de muchos años de colonialismo, específicamente centrado en los países de característica islámica, una cuestión territorial que no se termina de resolver, ¿no es cierto?, que se está desarrollando en la actualidad con grupos fundamentalistas, ¿no es cierto?, y a veces excesos por parte de otros lugares, y también, si se quiere, miren, André Malraux decía que este siglo, el que estamos transitando, iba a ser un siglo religioso o no será. Decía, el siglo XXI será religioso o no será. Pero no se refería específicamente a un retorno de la religiosidad en términos de un crecimiento espiritual. La actitud religiosa no la tenemos solamente presente. También está en el secularismo de cómo se expresa en relación a las religiones. Bien. Sí, como sometimiento intransigente, en referencia por ahí a la visión de la cuestión de la religiosidad. Es en este sentido que nosotros no hablamos de teología. O sea, en nuestro camino no hablamos de teología. Lo nuestro no es una discusión teologal, es una discusión de valor y de homologación del lenguaje de valor. Bien. Lucas, me gustaría que por favor hagas la invitación para el evento de mañana, porque es súper interesante y no hay que perdérselo realmente, ¿no? Mañana, 18:45, en el Parque de las Naciones Oberá, vamos a hacer este encuentro muy importante, así que obviamente invitarlos a todos. Va a ser un encuentro bien organizado, conciso, es decir, no es que van a ir a estar 3 horas, básicamente bien puntual, donde vamos a tener las exposiciones de cada uno de nuestros invitados. Y también un dato que lo traje del viaje, de la cuna de varias empresas tecnológicas, el 50% del
tráfico de redes sociales no los hacen los humanos. Perdón, no El lo mundo. hace. No. Un dato. No. Lo hace la inteligencia artificial. Y ahí tenés de la interacción, o sea, ni hablar de las fakes, de todo el rubro fakes, pero principalmente de cualquier tipo de interacción de scrollear algo, eso ya lo hace solamente un sistema. Entonces, el 50% de la actividad en redes sociales no son humanos. Entonces, hay que saber Claro. qué estamos viendo A ver. y desconfiar de todo, básicamente, ¿eh? Las religiones siempre buscaron un mundo mejor, mejorar el mundo que tenemos, ¿no? Y a veces pienso que el algoritmo simplemente refleja lo que la gente hace y nos ofrece lo mismo que lo que consumimos. ¿Cómo vamos a mejorar el mundo si siempre hacemos lo mismo, digamos? Yo creo que hay que tratar de, por ejemplo, cuando uno tiene advertencias sobre estas cosas, por ejemplo, yo tengo uno de los chicos de mi parroquia que me dice, a mí me divierte mucho confundir al algoritmo. Entonces, de repente entro, claro, a leer una noticia, la leo en página 12, después la leo en La Nación, después... Y ahí el algoritmo Entonces, queda claro, el loco. algoritmo no es que... Porque si uno siempre entra a los mismos lugares a ver más o menos las mismas cosas, el algoritmo tiende a repetirte tus gustos, ¿no? Bueno. En algún sentido empobrece, porque me parece que los seres humanos tenemos como esa capacidad. Así es. Y esto es lo interesante quizás nuestro, lo último que digo, es de poder descubrir la riqueza del otro. Nosotros en nuestra metodología de diálogo, no, como decía Omar, no discutimos de teología, pero sí informamos de qué momento estamos viviendo, transitando de nuestro año de fe, compartimos las celebraciones y sí somos muy conscientes de las áreas que podemos trabajar en común. Bien. ¿no? Y eso es lo interesante, me parece. Sin duda. Proponer que identifiquemos qué cosas podemos trabajar en común y a partir de eso llegar a consensos o acuerdos. Gracias por venir acá, ¿eh? No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una pequeña